Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Me llamo Diana y soy una mujer de 30 y tantos años. He estado casada durante 2 años, después de un noviazgo de 2 años y medio. Aunque ya he decidido divorciarme, siento que sería como tirar piedras contra mi propio tejado si se lo contara a mi familia o amigos cercanos. Pero necesito consuelo, así que decidí escribir esta historia y compartirla a través de la radio. Conocí a mi esposo a través de un amigo de la universidad. La verdad, yo no quería una cita a ciegas, pero él vio una foto mía por casualidad y le pidió a mi amigo que nos presentara. En ese momento, mi amigo estaba buscando trabajo y mi esposo ya trabajaba en la empresa en la que mi amigo quería entrar. No sé si fue por querer obtener más información, pero mi amigo me pidió insistentemente que aceptara la cita, diciéndome que solo comiéramos algo y luego me podía ir a casa. Dado el contexto, no tenía grandes expectativas y solo quería comer y regresar a casa. Sin embargo, para mi sorpresa, mi esposo y yo conectamos muy bien. Conversando con él, me di cuenta de que era una persona lógica y racional. Además, a ambos nos gustaban las películas y la música, y teníamos gustos similares. Al tener tanto en común, nuestras conversaciones fluían y el tiempo pasaba volando. Así, poco después, nos convertimos en pareja. Alrededor de 2 años después de empezar a salir, mi esposo me propuso matrimonio formalmente. Yo también había pensado que si me casaba, sería con alguien a quien amara, así que acepté su propuesta sin pensarlo mucho. Sin embargo, cuando comenzamos a planificar la boda, nos enfrentamos a un gran obstáculo. Mirando hacia atrás, debí haber cancelado el compromiso en ese momento, pero fui tonta. Cuando empezamos a hablar sobre el matrimonio, la conversación más incómoda pero necesaria fue la del dinero. Durante el noviazgo, casi siempre compartíamos los gastos de las citas a la mitad, y ninguno de los dos mencionó que fuera una carga, así que nunca discutimos en detalle sobre el dinero. Pero ahora, con los preparativos de la boda y la vida de recién casados por delante, no teníamos otra opción. Yo soy funcionaria pública en una ciudad pequeña, y mi esposo es empleado en una empresa privada. Naturalmente, mi salario es significativamente menor que el suyo, pero tengo un pequeño apartamento a mi nombre. Es un apartamento que gané en un sorteo de viviendas y vivía allí con mis padres. Mi esposo, por supuesto, pensaba que esa casa era de mis padres y no se imaginaba que fuera mía. Cuando le dije que tenía una casa, se puso muy contento, con una sonrisa de oreja a oreja. Además de eso, yo había ahorrado unos $40,000 y mi novio tenía alrededor de $80,000. En la zona donde vivimos, con $120,000 y un pequeño préstamo, se puede comprar una villa decente o un pequeño apartamento antiguo. Sin embargo, mi esposo tenía una idea completamente diferente. Quería que mis padres se mudaran a un apartamento alquilado de menor tamaño y que nosotros comenzáramos nuestra vida juntos en el apartamento de mi propiedad. Me opuse rotundamente a esa idea. Cuando era niña, debido al fracaso del negocio de mi padre, siempre vivimos de alquiler. Por eso, cuando gané el sorteo del apartamento, decidí firmemente que mis padres vivirían allí. No quería volver a ver a mis padres preocupados por el dueño de la casa o angustiados por el próximo contrato de alquiler. Cuando le expliqué esto a mi esposo, él no pudo argumentar más. Le dije que, dado que un préstamo implicaría pagar intereses, deberíamos buscar una casa dentro de nuestro presupuesto. Entonces, mi esposo me dijo que no me preocupara, que sus padres se encargarían de la casa. Aunque puede parecer materialista, honestamente me sentí agradecida y feliz al escuchar eso. Sin embargo, lo que dijo después me dejó sin palabras. Sugirió usar el depósito de alquiler de la casa donde vivían sus padres para nuestra casa de recién casados. Le pregunté entonces dónde vivirían sus padres. Me respondió que entonces viviríamos todos juntos. Le pregunté si estaba sugiriendo que viviéramos con sus padres, y me dijo que sus padres eran tan independientes que apenas notaríamos su presencia en la casa. Añadió que cada uno vivía su vida y que no interferirían con nosotros. Le expliqué que, si en el futuro sus padres realmente necesitaran cuidados debido a problemas de salud, estaría dispuesta a considerar vivir juntos.
pero en ese momento no veía la necesidad de combinar dos hogares. Entonces, mi esposo me preguntó si no sabía que él era el hijo mayor y por qué no le había dicho antes que no estaba dispuesta a vivir con sus padres. Le respondí que, en estos tiempos, ¿quién pensaría que una pareja recién casada viviría con sus suegros desde el principio? Esta discusión se prolongó por aproximadamente 2 semanas. Finalmente, mi esposo se rindió. Dijo que no viviríamos juntos con sus padres, pero me pidió que prometiera cuidar de ellos si alguna vez necesitaban ayuda. Le dije que sí, ya que eso me parecía una responsabilidad natural como hija. Le expliqué que, de la misma manera, si mis padres necesitaran ayuda, yo también necesitaría su apoyo. Sin embargo, parecía que después de resolver un problema, otro surgía. Esta vez, mi esposo sugirió que, aunque viviéramos por separado, debíamos ayudar económicamente a sus padres cada mes. Le pregunté cuánto estaba pensando y dijo que entre $300 y $500 al mes le parecía adecuado. Le pregunté por qué quería empezar a darles dinero justo después de casarnos, cuando no lo habíamos hecho antes. Me respondió que era su deber como hijo mayor. Le dije que, si esa era su lógica, yo también era la hija mayor y, por lo tanto, también debería dar la misma cantidad a mis padres. A esto, él respondió que no era lo mismo ser hijo que ser hija. En ese momento, mi enojo llegó al límite y le declaré que quería romper el compromiso. Le pedí a mi esposo que termináramos nuestra relación y dejé de responder a sus llamadas y mensajes. Después de unos 3 días, recibí una llamada de mi suegra. Me informó que había conversado con su hijo y no comprendía por qué él había dicho cosas tan hirientes que me afectaron profundamente. Se disculpó y me aseguró que ni ella ni mi suegro esperaban ni deseaban apoyo financiero, y me pidió amablemente que, en esta ocasión, considerara que su hijo había cometido un error y que lo dejara pasar. Finalmente, la persuasión de mi suegra me hizo darle otra oportunidad a mi esposo. Él también se disculpó conmigo. Sin embargo, poco después de nuestra boda, entendí por qué tanto mi suegra como mi esposo insistieron en mantenerme en la relación. 2 meses después de casarnos, descubrí que mi suegro tenía demencia. Cuando me enteré, me enojé y pregunté cómo podían haberme ocultado algo tan importante. Tanto mi suegra como mi esposo dijeron que no sabían nada al respecto y que también estaban sorprendidos. Aunque tenía mis sospechas, no tenía pruebas. Afortunadamente, la condición de mi suegro era leve, hasta el punto de que alguien que no lo conociera bien podría pensar que solo era olvidadizo. Si alguien dijera que debía haber cancelado el matrimonio en ese momento, honestamente, ya habíamos registrado nuestro matrimonio y no tenía el valor de enfrentar a todos diciendo que me había separado justo después de casarnos. En mi oficina hay pocos empleados, y me preocupaba cómo me verían. Fue mi error no tomar una decisión sabia, dejando que mi orgullo y mi imagen importaran más. Después de la boda, hicimos una promesa mutua: ahorrar lo más posible para mudarnos a un apartamento nuevo en 5 años, por el bien de nuestros futuros hijos. Por esa razón, yo manejaba tanto mi salario como el de mi esposo. Le daba una mesada de $500 al mes, mientras que yo no me asignaba un presupuesto fijo. Solo de vez en cuando compraba alguna prenda por internet. No era mi intención vivir así, pero ver crecer el saldo en nuestra cuenta bancaria me motivaba a ahorrar aún más. Sin embargo, aproximadamente 1 año después de casarnos, mi esposo de repente dijo que quería enviar dinero para mantener a su familia. Fue un gasto inesperado y, además, habíamos acordado antes de casarnos que no haríamos algo así, por lo que me resultaba difícil aceptarlo. Al no responder afirmativamente de inmediato, mi esposo de repente dijo que él trabajaba más horas y ganaba más dinero, y que no era justo. Luego sugirió que cada uno manejara su propio salario y que compartiéramos los gastos comunes. Hasta ese momento, al menos mi esposo no había presumido de ganar más dinero delante de mí, pero ahora incluso estaba haciendo alarde de ello, lo cual me hizo perder el afecto por él. No solo eso, sino que también me dijo que, dado que mi horario de trabajo terminaba 2 horas antes que el suyo, debería considerar hacer algún trabajo extra durante ese tiempo. Parecía que él veía mis tareas domésticas y cocinar como si no hiciera nada. Cada vez que hablaba, me enojaba más, así que le dije que estaba bien, que cada uno manejaría su propio dinero.
mirando a mi esposo dormido, me pregunté con lágrimas en los ojos por qué debía seguir viviendo así con alguien que no me ofrecía ninguna alegría. Me sentí vacía y pensé que si nuestra relación se había vuelto tan calculadora y él no quería cumplir con sus deberes como esposo, entonces yo no tenía por qué cumplir con mis deberes como esposa. A la mañana siguiente, dejé de ocuparme de las tareas del hogar. Me preparé un desayuno sencillo antes de ir a trabajar y cuando mi esposo me preguntó dónde estaba su comida, le dije que si tenía hambre, podía preparársela él mismo. Me respondió indignado, diciendo que no podía creer lo que estaba pasando y alzó la voz. Le recordé que ahora compartíamos los gastos y que también deberíamos compartir las tareas del hogar. Como había sido él quien lo sugirió, no pudo refutarlo y se fue a trabajar murmurando. Al mediodía, fui a la lavandería para lavar la ropa y vi que sus camisas, calcetines y ropa interior estaban mezclados con la mía. Me molestó tanto que los saqué y los dejé a un lado. También limpié solo las áreas de la casa donde yo pasaba más tiempo. Después de unos días, mi esposo se quejó del estado de la casa, diciendo que no podía creer cómo estaba todo. Antes, cuando mi esposo empezaba una discusión, solía responderle, y aunque terminaba sintiéndome herida, seguía el juego. Pero ahora, me sentía tan cansada y molesta que decidí ignorarlo por completo. Al ver que no respondía, mi esposo comenzó a observarme con más cuidado. Poco a poco, empezó a reducir sus salidas nocturnas y al menos intentaba hacerse cargo de sus propias cosas. El problema era que, a pesar de estos cambios, no sentía nada. Mi corazón no se ablandó y seguía sintiéndome indiferente. La razón por la que no me había divorciado era porque ambos teníamos muchos conocidos y pensaba que el divorcio podría perjudicar nuestra vida laboral. No quería ser el centro de chismes, así que decidimos vivir como compañeros de cuarto, manteniendo las apariencias como un matrimonio de fachada. Frente a nuestros padres, actuábamos como si todo estuviera bien, aunque creo que mi madre notó algo. Este estilo de vida continuó durante unos 8 meses. Recibí una llamada de la empresa de mi esposo informándome que había tenido un grave accidente. A pesar de todo, sigue siendo mi esposo, y al escuchar esa noticia, sentí como si mi corazón se detuviera. Me dirigí rápidamente al hospital donde estaba internado. Había sufrido quemaduras graves. Me dijeron que necesitaría varias cirugías más. Verlo acostado sin poder moverse me hizo sentir muy mal. Afortunadamente, el accidente ocurrió en su lugar de trabajo, por lo que sería cubierto por el seguro laboral. Sin embargo, muchas de las cirugías reconstructivas necesarias no estaban cubiertas, así que tendríamos que pagar una parte. Las quemaduras estaban en áreas visibles, como el rostro y el cuello, por lo que no podíamos evitar las cirugías. Por suerte, él tenía un seguro adicional que yo había contratado anteriormente, así que pensé que no tendríamos mayores problemas. Unos días después, mi esposo, que había recuperado la conciencia, me pidió que tomáramos un café fuera del hospital. Cuando llegué, me senté frente a él y comenzó a hablarme de dinero. Naturalmente, al escuchar su petición, la rechacé de inmediato. Le recordé que fue él quien decidió que cada uno manejara su propio dinero, así que ahora no tenía sentido que viniera a pedirme ayuda. Le dije que, como sabía, yo ganaba mucho menos que él y trabajaba menos horas, así que no podía ayudarlo económicamente. Se enfureció, acusándome de no tener corazón ni compasión, y de cómo podía abandonarlo en su momento de necesidad. Le pregunté por qué necesitaba dinero si tenía el seguro, y me dijo que había cancelado ese seguro porque pensó que era innecesario, eliminando tanto el seguro de salud adicional como el de vida. Le pregunté si no tenía ahorros y me dijo que había gastado todo el dinero en ayudar a sus padres. Le dije que no había nada más de qué hablar y me levanté para irme. Desde ese momento, comenzaron a llamarme mis suegros. No contesté las llamadas. Sabía que si respondía, mis suegros usarían palabras dulces para tratar de hacerme cambiar de opinión, como lo habían hecho antes. Aunque vivíamos juntos y no podía evitar ver a mi esposo, sabía que, debido a la gravedad de sus quemaduras, la cirugía plástica era inevitable. Sentía lástima por él, pero era una lástima distante, como la que se siente al ver a personas en dificultades en la televisión. Con el paso de los días, me di cuenta de que ya no tenía ningún sentimiento por él. Sin embargo, abandonar a alguien en su situación me pesaba en la conciencia,
así que me encontraba en un dilema. En medio de todo esto, la persona que me ayudó a tomar una decisión fue mi suegra. Como no respondía a sus llamadas, finalmente vino a nuestra casa. Al ver el rostro de mi esposo, rompió en llanto y me acusó de ser la responsable de todo. Dijo que, debido a mis constantes quejas sobre cómo gastaba el dinero, mi esposo había trabajado más de la cuenta y por eso tuvo el accidente. Según ella, era mi responsabilidad restaurar el rostro de su hijo. Me preguntó si creía que su hijo ganaba dinero solo para mí. Le dije a mi suegra que su hijo no había contribuido con nada en esta casa, aparte de su propio alojamiento. Le pregunté por qué me acusaba cuando su hijo no había cumplido con sus responsabilidades como esposo. Mientras discutíamos, me di cuenta de que realmente necesitaba terminar esta relación. ¿Por qué debía mantener las apariencias y seguir viviendo así? Además, si la salud de mi suegro empeoraba, sabía que mi suegra y mi esposo solo me harían la vida más difícil. Decidí pedir el divorcio. Mi esposo se puso furioso y se negó, pero le advertí que si lo llevábamos a los tribunales, tendría que pagar los honorarios del abogado y no le quedaría mucho dinero. Finalmente, se dio cuenta de que hablaba en serio y aceptó el divorcio. Afortunadamente, la casa que pusimos en venta se vendió rápidamente, por lo que pude recuperar fácilmente el dinero que había invertido en su compra. Así, logré divorciarme y ahora soy libre. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Si hubiera terminado el compromiso desde el principio, no habría pasado por toda esta agonía. Aunque me da rabia pensarlo, estoy agradecida de haber escapado de esa situación. Por ahora, quiero dedicarme a hacer ejercicio, disfrutar de mis pasatiempos y pasar tiempo con mis padres. A las personas que se encuentran en una situación similar a la mía, les aconsejo que no tengan remordimientos y que, aunque parezca egoísta, tomen decisiones que sean mejores para ustedes mismos. Sé que hay quienes critican a personas como yo, diciendo que nunca debí casarme y que debería haber vivido sola. A quienes me acusan de haber traicionado a mi esposo y su familia, o de haberme divorciado en el peor momento para mi esposo, quiero decirles claramente, ¿por qué me acusan de traicionar? El matrimonio debería basarse en el amor. Yo me casé por amor, y creo que solo el amor puede sostener una vida matrimonial. No lo traicioné. El amor se desvaneció por culpa de mi esposo, que insistía en dividir todo en tu dinero y mi dinero. La vida no es corta. Repito, si la relación con los padres de su esposo o novio no es especial después de muchos años de noviazgo o matrimonio, no sacrifiquen su vida por ellos. Evalúen la situación objetivamente. Gracias por escuchar mi historia. Les deseo lo mejor y que encuentren la felicidad y paz en sus decisiones. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.